Bueno, buenas tardes, buenos días para ustedes que están revisando este video. En la clase de hoy vamos a hablar del tema de consumo, de los efectos psicológicos de los abusos de sustancias. En clases anteriores ya revisamos diferentes diagnósticos y demás y hoy pues vamos a revisar específicamente el tema de consumo de sustancias. Entonces, por supuesto, siempre es importante comenzar hablando de las diferentes definiciones y es que tenemos que tener claro que cualquier fármaco es un producto químico exógeno que no es necesario para el funcionamiento celular normal y que altera significativamente las funciones de ciertas células u organismos cuando se toma dosis relativamente bajas. Pues básicamente lo que quiere decir esto es que cualquier sustancia modifica el funcionamiento cerebral. Lo que pasa es que obviamente tenemos que tener en cuenta que aquí estamos hablando de dosis relativamente bajas. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Estamos hablando principalmente de cualquier sustancia, es decir, por ejemplo yo me puedo morir de tomar mucha agua, ¿sí? O yo me puedo morir de comer mucho alimento. Eso no es lo relevante. Lo relevante de los fármacos es que en dosis pequeñas, en dosis bajas, van a generar un efecto grande, ¿sí? Por eso es que estamos hablando de fármacos. Y por supuesto, cuando hablamos de psicofarmacología, es cuando nos referimos a medicamentos o fármacos que en dosis pequeñas modifican el funcionamiento cerebral, ¿cierto? Entonces, por eso ahí estamos hablando literalmente de psicofármacos, ¿ok? Entonces, dentro de las definiciones también vamos a tener dos cosas importantes. Una cosa es el efecto de un fármaco y otra cosa es el lugar de acción. Cuando hablamos del efecto de un fármaco, nos referimos a los cambios conductuales, ¿cierto? A los cambios cognitivos o emocionales que pueda generar una sustancia en específico. Ahí estamos refiriéndonos, por ejemplo, a cuando una persona consume cocaína y tiene sintomatología muy parecida a lo que pasa en la manía, o una persona que toma alcohol y se desinhibe. Bueno, ahí estamos hablando de ese tipo de características. Pero el lugar de acción a lo que se refiere es a cuando a la manera como un fármaco o una sustancia afecta el cerebro, en qué parte de la neurona, en qué parte del procesamiento celular es específico, ¿no? Entonces, el efecto de un fármaco ya ustedes lo conocen, lo vieron en las clases de anormal, vieron algunos perfiles de algunas sustancias y pues lo que vamos a revisar ahora en esta clase más profundamente tiene que ver con el lugar de acción, es cómo, en qué parte el fármaco entra a trabajar directamente en diferentes partes de la sinapsis y cómo es que genera esos cambios en el cerebro. Obviamente cuando hablamos también de farmacocinética, estamos hablando del proceso mediante el cual se absorben y se metabolizan las drogas, que se metabolizan las sustancias. Ahí estamos hablando de la farmacocinética, ¿no? De cómo se metaboliza y cómo se excreta esa sustancia, que esto también va a ser relevante, por ejemplo, para saber el periodo de acción o el periodo de efecto de una sustancia en el cuerpo humano. Dentro de las vías de administración son las posibles entradas que puede tener una sustancia al cuerpo. Podemos tener la inyección endovenosa, que como su nombre lo indica se refiere a inyectarse en las venas directamente, como la heroína. La inyección intraperitoneal, que es en la parte del estómago, pues recuerden que están las vísceras y lo que sostiene las vísceras es el peritoneo. Y básicamente, por ejemplo, en casos de pacientes que tienen problemas de diabetes y tienen que inyectarse insulina, se hacen la inyección directamente en el peritoneo porque está muy irrigado de temas sanguíneos. Entonces es otro mecanismo también para inyectar fármacos y medicamentos. Tenemos inyecciones intramusculares que tienen que ver, por ejemplo, también con la penicilina cuando se pone en los glúteos o también se pone en los brazos. Inyección subcutánea que es por debajo de la piel y usualmente queda como una bolita. Administración oral se refiere a tomar alguna pastilla o algún tipo de medicamento de manera oral. Administración sublingual, como por ejemplo la nitroglicerina, que es un medicamento para el corazón, eso se pone debajo de la lengua y también sirve para administrarse de esa manera. Administración rectal, que se refiere a los supositorios que se insertan a través del ano y pues básicamente es otra manera de administrar medicamentos. La inhalación, que tiene que ver con el tema de la nariz, ¿cierto? De las vías respiratorias. La administración tópica, que son cremas o cosas en la piel, ¿cierto? Y la administración endocerebroventricular, que se refiere a cuando inyectan directamente la sustancia en la médula, en el líquido cefalorraquídeo. En todos estos métodos, de hecho, bueno, creo que el único que no conozco es este, el de endocerebroventricular para drogas de recreación o drogas de abuso.
Del resto tenemos un montón de sustancias que pueden estar administrándose de esa manera, desde cocaína, heroína, el tema de algunos, por ejemplo, algunos trip, LSD, también el tema del alcohol, ¿cierto? Que se ingiere, o los edibles, los brownies cósmicos y demás, ¿cierto? Administración rectal, también hay casos de enemas de alcohol y otras cosas, entonces pues tenemos diferentes formas de entrada del fármaco y además de eso también tenemos diferentes maneras como una sustancia de recreación o una sustancia de abuso también puede entrar, que son estas mismas. Dentro de esta definición, pues obviamente hay un par de cosas que ya ustedes conocen, como el tema de tolerancia y el síndrome de abstinencia, que solo revisaron en la clase de consumo de sustancias. La tolerancia es la disminución de la eficacia de un fármaco después de su administración repetida. De hecho, por la tolerancia es que la persona cada vez consume más de la sustancia. Y hay que tener claro que aquí se genera tolerancia a unos síntomas, pero a otros no. Por ejemplo, en el caso de la heroína se genera tolerancia a la sensación de placer o bienestar, pero no a la disminución o la depresión del funcionamiento cardíaco, ¿sí? Es decir, la persona se vuelve más tolerante al tema del efecto de bienestar, entonces por eso requiere más. Pero los efectos que tiene esa sustancia sobre el corazón siempre van a ser los mismos, se van a mantener y entre más sustancia consuma, más efecto va a tener sobre el corazón, más lo va a inhibir, más lo va a deprimir. Entonces por eso se genera tolerancia a unos síntomas, pero no necesariamente a otros. Además de eso tenemos el síndrome de abstinencia, que ya ustedes saben que el síndrome de abstinencia es cuando se retira la sustancia, comienzan a aparecer síntomas opuestos a los que originalmente ocurren con la sustancia inicialmente. Usualmente se ocurre después de que se interrumpe el consumo y pues obviamente sabemos que este tema de síndrome de abstinencia es lo que muchas veces lleva y motiva a que una persona siga consumiendo esta sustancia en particular. Entonces, además de eso tenemos la sensibilización. La sensibilización, o en algunos casos también la denominan como tolerancia cruzada, es cuando hay aumento de eficacia de un fármaco, ¿sí? Entonces, digamos como que la persona necesita, en vez de más dosis para tener el mismo efecto, necesita cada vez menos dosis. Esto suele pasar, por ejemplo, con el tema de alcoholismo, y es que la persona, después de consumir mucho alcohol, ya no necesita una gran cantidad de la sustancia, sino que necesita solamente un poco. Entonces ya es la persona que carga el cuartico de aguardiente, o la persona que ya con 2 o 3 cervezas ya queda borracha. Y se trata básicamente que ya el hígado está tan afectado que se necesita poca sustancia para que la persona tenga el mismo efecto. Entonces ahí estaremos hablando de la sensibilización. Los efectos de los fármacos, pues vamos a tener dos áreas o dos efectos principales, unas que son agonistas o antagonistas. Los agonistas se refieren a que facilitan, que hacen más rápido o hacen más fácil la sinapsis nerviosa. Y antagonista es que la interrumpen, es que la hacen más difícil, es que la entorpecen. ¿Listo? Entonces, agonista es que facilita la sinapsis, antagonista es que la interrumpe, es que la bloquea. Vamos a tener agonistas y antagonistas directos e indirectos. ¿Qué quiere decir directos o indirectos? Directos quiere decir que afecta la producción, el movimiento o el transporte, la liberación y la recepción del neurotransmisor. Recuerden que el neurotransmisor se fabrica en el núcleo, va por la sinapsis, va por el axón, se libera en las dendritas y finalmente se genera la sinapsis. Entonces, si se afecta ese proceso, estamos hablando de un agonista o antagonista directo. Pero también tenemos agonistas o antagonistas indirectos, que por ejemplo no afectan directamente el neurotransmisor, sino que afectan, por ejemplo, a la enzima que sintetiza el neurotransmisor, o afectan a la enzima que destruye el neurotransmisor, como por ejemplo hablamos en clases anteriores del tema de la MAO, que es la monoaminoxidasa. Entonces, afectar a la MAO directamente, afectar a la MAO sería una manera indirecta de afectar la sinapsis, ahí estaríamos hablando de algo indirecto. ¿Listo? Entonces, téngalo en cuenta. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver, por ejemplo, en esto que es la sinapsis. Por ejemplo, en este caso de acá tenemos que el fármaco sirve de precursor. Entonces, por ejemplo, que el fármaco lo que hace es que da materia prima para que se fabrique el neurotransmisor. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de un agonista. ¿Y por qué un agonista? Porque facilita, porque da la materia prima, porque hace que se produzca más neurotransmisor. Como por ejemplo la levodopa,
que es un medicamento que se da para pacientes con Parkinson que tienen problemas de dopamina. Ahí estaríamos hablando de un precursor agonista, de un medicamento que se le da la materia prima y que facilita la neurotransmisión. Por eso estamos hablando de un agonista, en este caso directo, porque afecta directamente la producción del neurotransmisor. Por otro lado, tenemos un fármaco que inactiva la enzima, es decir, inhibe al personaje o al tipo encargado de fabricar, de sintetizar el neurotransmisor. Aquí está, por ejemplo, el tema de levodopa, ¿cierto? Pero el levodopa es la materia prima y después lo convierten en dopamina. Eso es a través de una enzima sintética. Si hay un medicamento que afecta a esa enzima sintética y evita que se fabrique ese neurotransmisor, estamos hablando de un antagonista. En este caso, por ejemplo, tenemos el PSPA, que es o polvo de ángel, que es una droga también de recreación. Ahí estamos hablando que es un antagonista serotoninérgico, ¿ok? Ahora, después de esto también tenemos, por ejemplo, medicamentos o sustancias que impiden el almacenamiento de neurotransmisores en las vesículas. Estas vesículas son las encargadas de transportar el neurotransmisor desde el núcleo, ¿cierto?, hasta las dendritas y que eventualmente se libere, ¿no? hasta el botón axónico y que se libere para hacer la sinapsis con las dendritas. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la reserpina, que es un antagonista de las monoaminas, y es un antagonista, ¿por qué? Porque impide que el neurotransmisor se almacene en estas vesículas y por eso lo entorpece. Otra, por ejemplo, puede ser que el fármaco o el medicamento estimule, es decir, facilite la liberación del neurotransmisor, aumente la velocidad de estas vesículas y haga que se libere más rápidamente el neurotransmisor. Si se libera más rápidamente, estamos hablando de un agonista, por eso es que estamos hablando de un fármaco que estimula la liberación, como por ejemplo en el caso del veneno de la araña de la viuda negra, que es un agonista acetilcolinérgico. Entonces, una cosa importante es que no asuman que porque sea agonista o antagonista es bueno o malo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de el veneno de la araña de la viuda negra, ese es un agonista, pero a pesar de que sea un agonista también obviamente es negativo porque lo que genera es parálisis de los músculos, entonces no es que sea bueno o malo, depende de los efectos que tenga en el cuerpo directamente. Después de eso tenemos, por ejemplo, lo contrario. Si este fármaco estimula la liberación, este fármaco de aquí inhibe la liberación. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de un antagonista, por ejemplo, la toxina botulínica. La toxina botulínica, que es un antagonista dopaminérgico, es también denominada como Botox, ¿cierto? Que es uno de los medicamentos o de los tratamientos que se ponen en la frente y en la cara para que se eliminen las arrugas, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos hablando de un antagonista acetilcolinérgico. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, que el fármaco se hace pasar como el neurotransmisor y reemplaza el neurotransmisor en los receptores postsinápticos. En ese caso estamos hablando de un proceso agonista, ¿cierto? Donde el fármaco se hace pasar por el neurotransmisor y facilita la sinapsis. En ese caso estamos hablando de un agonista, como por ejemplo la nicotina o la muscarina, que también son agonistas acetilcolinérgicos. Por otro lado, tenemos que el fármaco bloquee los receptores postsinápticos. Entonces, si se dan cuenta que el fármaco estimule los receptores postsinápticos, hace que se abran, entonces es agonista. Si es un fármaco que hace lo contrario, que inhibe, que lo cierra, ¿cierto? E impide que llegue el neurotransmisor, ahí estamos hablando de un antagonista. Como por ejemplo el curare o la atropina, que son medicamentos que inhiben la acetilcolina. Entonces, hasta aquí, todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estamos hablando de agonistas o antagonistas directos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los indirectos. Los indirectos son los que les voy a mencionar. Entonces, los indirectos, ¿cuáles son? Cuando el fármaco, por ejemplo, estimula autorreceptores. Entonces, no es que el fármaco genere algún problema en la fabricación, liberación o recepción del neurotransmisor, sino que el fármaco lo que hace es que genera problemas en el autorreceptor de la neurona presináptica. Ahí estamos hablando de un antagonista, por ejemplo, la apomorfina, que es un antagonista dopaminérgico que estimula los autorreceptores, y cuando se estimulan los autorreceptores pues se inhibe esta neurotransmisión. Por eso que estamos hablando de un antagonista indirecto. Es indirecto porque no afecta este proceso, sino que afecta a un autorreceptor y ese autorreceptor a su vez afecta el proceso. Tiene un segundo paso, son segundos mensajeros que afectan el funcionamiento. El noveno, por ejemplo, que es que el fármaco bloquea los autorreceptores, entonces lo que hace es lo contrario. Si este de acá lo que hacía es que estimulaba el autorreceptor para que se inhibe,
este de acá lo bloquea para que no funcione y entonces se libere mucho más fácilmente el neurotransmisor. Por eso este noveno es agonista, como por ejemplo la clonidina con la noradrenalina. Otro agonista indirecto es cuando el fármaco bloquea la recaptación. Si se acuerdan, cuando estuvimos hablando de fármacos cuando estuvimos hablando de sinapsis, les estaba mencionando el caso de la fluoxetina. La fluoxetina, por ejemplo, es un medicamento que es agonista indirecto porque inhibe la recaptación de serotonina. Como inhibe la recaptación, entonces facilita la sinapsis de serotonina y eso hace que se continúe estimulando la neurona después de recibir ese tema de serotonina directamente. Y por último, tenemos un agonista también indirecto y es cuando se inhibe la enzima encargada de destruir el neurotransmisor cuando está en la brecha sináptica, como por ejemplo en el caso del AMAO, ¿cierto? Entonces en el caso por ejemplo del IMAO, los primeros antidepresivos, los IMAO, los inhibidores de la monoaminoxidasa, son agonistas indirectos porque inhiben la destrucción de ese neurotransmisor y por lo tanto entonces genera que se facilite la sinapsis y genera que sea algo agonista relacionado con ese tema. Entonces estos básicamente son los diferentes lugares de acción que puede tener un medicamento, un fármaco, y la idea es que ustedes cuando hablen siempre de medicamento tengan claro cómo es que está funcionando, en qué parte y de qué manera está afectando la sinapsis. Ahora hablemos un par de cosas con respecto a las drogas adictivas, ¿sí? Con respecto a las drogas adictivas vamos a hacer un par de comentarios. Vamos a hablar de las más comunes, ¿no? No vamos a hablar de todas, sino como las más comunes y hacer un par de comentarios con respecto a ellas. En este momento quiero que ustedes pausen este video y lean lo que está acá. ¿Listo? Léanlo, pausen en este momento y leanlo. Ahora quiero que nuevamente pausen el video un momentico, ¿cierto? Y lean lo que está acá. Una vez usted leyó eso que está ahí, ¿sí? Ahora quiero que lo vuelva a leer, pero tenga en cuenta si estoy hablando de una persona que está consumiendo drogas o estoy hablando de una persona que acaba de pasar por una ruptura de pareja. Si usted se da cuenta, en ambas situaciones se parece un montón. De hecho, en varios estudios están demostrando que las rupturas de pareja y la dependencia de sustancias se parecen mucho, ¿sí? Son similares. Por lo tanto, por eso es que son tan parecidos. Tanto este texto yo lo podría leer como una persona que está teniendo problemas con las drogas, o también lo podría leer como una persona que está teniendo problemas de ruptura de pareja. Y de hecho nos vamos a encontrar que los mecanismos neurofisiológicos del tema de pareja y de la ruptura de pareja son los mismos que en el tema de dependencia de sustancias, en el tema de adicción de sustancias. ¿Cuáles son estos, digamos, como las familias y demás? Tenemos por un lado los depresores, sedantes y analgésicos, que son estas sustancias. Unas son legales, otras no son legales. Bueno, porque esa es la otra, ¿no? Porque una sustancia sea ilegal no quiere decir que sea más o menos peligrosa, o porque sea legal no quiere decir que sea menos peligrosa. Por ejemplo, con el tema del alcohol, nos damos cuenta que genera un montón de daño, que ha generado un montón de muertes, mucho más que otras drogas más duras, y aún así sigue siendo legal, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, cosas como la heroína, la metadona, que son hermanitas, y obviamente también, por ejemplo, es un analgésico opioide moragonista, quiere decir esto que es agonista de este opioide y de este receptor. Por ejemplo, aquí tenemos que es antagonista, el alcohol es antagonista de NMDA, el neurotransmisor, este es el receptor, el neurotransmisor de este receptor es el glutamato. Entonces, por eso es un antagonista glutamatérgico. Aquí mencionan como los efectos estándar. Entonces, básicamente, ustedes pueden ahí revisar, nuevamente pausar el video y revisar lo que menciona en diferentes sustancias. Solamente una cosa adicional, y es que esta benzodiazepina es uno de los medicamentos que se utiliza para manejar ansiedad. Y de hecho, por ese medicamento es que no se puede utilizar, por ejemplo, pacientes que estén en este medicamento no se puede hacer terapia de exposición porque este medicamento es contraindicado para esa terapia. Este medicamento impide que se genere toda la activación fisiológica que necesitamos en la exposición, y por eso es que no se recomienda que pacientes que estén tomando este medicamento se haga terapia de exposición. Aquí tenemos la familia de los alucinógenos, algunos que ustedes ya conocen, como el LSD, la mescalina, ¿cierto? La marihuana, que ya también lo conocemos. Aquí ustedes pueden ver obviamente los efectos, el estatus y pues
también cómo funciona, ¿cierto? Que es agonista serotoninérgico. Recuerde que 5-HT es un receptor de serotonina. Y aquí tenemos que la marihuana tiene su propio neurotransmisor y sus propios receptores. Por eso es que, bueno, no es que sea su propio, sino que la marihuana funciona en ese neurotransmisores y no hemos visto cómo funcionan esos neurotransmisores también en otros lugares. Pero funciona principalmente con esos sistemas, que es el tema alucinógeno. Tenemos aquí los estimulantes, que también lo están viendo, y aquí pues algunos conocidos que son muy legales, ¿cierto? El tema de la nicotina, la cafeína, el chocolate, la teobromina. Y pues un dato adicional, por ejemplo, en el caso del té y del café, es la misma molécula, o sea, porque sea té o café, y dicen que el café trae cafeína y el té trae la teobromina, pero es la misma sustancia, es la misma cosa, es la misma molécula que tiene el mismo efecto. Solamente que tienen nombres distintos, pero es la misma molécula. Entonces, más allá de todo esto, que se lo aprendan, lo que me interesa es que ustedes sepan que estas clasificaciones no son puras. Es decir, por ejemplo, la marihuana la han puesto tanto en la parte de sedativos como también la han puesto en el momento en estimulantes, porque tiene efectos muy variados, ¿cierto? Y obviamente una persona cuando va a consumir cocaína no solamente va a tener efectos estimulantes, sino también puede tener algunos efectos distintos dependiendo con qué la mezclaron. Entonces por eso es que esta clasificación es más una sugerencia que una camisa de fuerza o algo muy rígido o específico. Algunos criterios de la dependencia de sustancias de acuerdo a SM4. Nuevamente, si quiere, usted puede pausar el video y leerlo un rato. Pero lo que me interesa acá es que usted se dé cuenta que esto es lo mismo que una ruptura de pareja. Es exactamente lo mismo. Es decir, la persona gasta más tiempo con la pareja, la persona utiliza más tiempo con la pareja y se le pasa el tiempo más rápido, la persona renuncia a amigos, renuncia a temas laborales y demás por estar con la pareja, se genera tolerancia y es que se aburren en la relación de pareja. Esto de eso hay síndrome de abstinencia, que es la ruptura, ¿cierto? Hay esfuerzos infructuosos de reducir o eliminar el consumo. A eso se refiere, por ejemplo, en el tema de pareja, cuando intentan terminar varias veces y no pueden, ¿sí? A pesar del problema físico-psicológico, son relaciones que se mantienen a pesar de que sean tóxicas, sean complicadas, la persona continúa en la relación. Entonces ahí estamos hablando de, este criterio también se cumple, ¿no? Y conductas relacionadas, volver a tener una relación sexual con la expareja, por ejemplo, también la persona que se deprime derivada del tema de la ruptura y demás, entonces se parece un montón al tema de pareja, por eso es que también lo pongo aquí, ¿no? Hablemos acerca de cómo se adquiere y cómo se mantiene este problema de adicción. El modelito lo conocemos, que es el modelo que el mismo que está en el libro de Barlow. Básicamente tenemos vulnerabilidades biológicas, vulnerabilidades, ¿dónde está? Tenemos vulnerabilidades biológicas, tenemos vulnerabilidades psicológicas y finalmente eso es lo que va a generar la dependencia después del desencadenante. Entonces, lo que me interesa aquí que ustedes tengan en cuenta es que la persona que llega a la dependencia de drogas no llega directo, o sea, no todos los que usan una droga llegan a la dependencia de drogas. A lo que me refiero es que hay un montón de personas que consumen drogas de manera recreativa. Por ejemplo, muchos de ustedes podrán tomarse una cerveza o en algún momento fumarse un cigarrillo o hasta fumarse un cigarrillo de marihuana. Y eso no implica necesariamente que van a desarrollar algún tipo de dependencia. Se requieren otras cosas como vulnerabilidades psicológicas, se requieren también influencias biológicas, vulnerabilidades biológicas que interactúen con estresores psicológicos para que eventualmente una persona abuse de una droga y se genere la dependencia. Entonces necesitamos tanto factores biológicos como factores psicológicos para que esto se dé y que eventualmente se genere esa dependencia de la sustancia. Uno de los problemas que tenemos para estudiar este tema con animales y obviamente para saber cómo funciona este tema en el cerebro tiene que ver con los modelos animales. Por ejemplo, uno de los modelos animales más difíciles de hacer es con el alcohol. Uno esperaría, ¿cierto? ¿Por qué es difícil hacer un modelo animal con alcohol? Porque cuando usted le da el alcohol a la sustancia, a la rata, por ejemplo, o al sujeto, que en este caso puede ser algún otro animal, la ratica toma el alcohol, se emborracha, se enguayaba, se siente horrible porque se siente intoxicada y no vuelve a tomar alcohol, ¿sí? Entonces al parecer las ratas aprenden mucho más que algunos personajes que de pronto se emborrachan, se van para un bar, ¿cierto? Terminan con el guayabo de la vida, dicen, prometen un montón de veces que no van a volver a tomar y aún así siguen tomando, ¿no? Entonces los animales al parecer son más inteligentes que nosotros en esa medida porque ellos se emborrachan, se intoxican y no vuelven a consumir la sustancia. Entonces por eso es difícil hacer modelos animales. Entonces lo que se hace es que
se le promueve al animal el consumo de la droga, se mira el tema del aprendizaje del refuerzo, que el animal aprenda que el medicamento o la droga es divertida o recreativa, que genere búsqueda de la sustancia, que es diferente al tema del consumo, que una cosa son las conductas de consumo, otras cosas son las conductas de búsqueda de la droga. Se pasa también después de que se le retira la droga por un periodo de recaída o tolerancia, se mantiene en la sustancia, abstinencia, y eventualmente lo que les mencionaba del paradigma de la autoadministración, y es que en muchos animales tenemos el complique que cuando se sienten mal por la sustancia o por la droga, dejan de consumirlo. Entonces por eso también es difícil hacer paradigmas o modelos animales de sustancias para medir el efecto en el impacto del cerebro de diferentes drogas. Entonces, sin embargo, se han logrado algunos y pues estos son los hallazgos de esos estudios. Por ejemplo, sabemos que la dopamina tiene un efecto importantísimo en todas las adicciones, no solamente sustancias, sino también adicción a internet, a celular, adicción a una pareja. Bueno, básicamente estamos hablando de que en todo tipo de adicciones también la dopamina genera un efecto importantísimo. Sabemos que todas las drogas de recreación tienen efectos dopaminérgicos en núcleo accumbens, es decir, todas las drogas de abuso son drogas que tienen efectos agonistas en núcleo accumbens por el tema de la dopamina. Si no generaran eso, pues no generarían sensación de refuerzo. Por eso es que usted no escucha pues personas que sean adictas al ibuprofeno o personas que sean adictas a la emulsión Scott o el cartel, el Pablo Escobar del Alka-Seltzer, porque realmente esas drogas, esas sustancias no afectan la parte del núcleo accumbens, ¿ok? Entonces todas las sustancias de abuso, todas, de manera directa o indirecta, generan efectos sobre el núcleo accumbens. Por ejemplo, hay sustancias como la heroína que literalmente es un efecto directo en núcleo accumbens. Hay sustancias como por ejemplo el cigarrillo que a través de receptores nicotínicos de manera indirecta estimula el núcleo accumbens. Entonces nos damos cuenta que la dopamina es absolutamente clave en la parte del núcleo accumbens y que todas las drogas de abuso tienen efectos sobre el núcleo accumbens directamente. Además de eso, también sabemos que el estrés sensibiliza neuronas de dopamina en el área tegmental ventral y que eso facilita el consumo, y es algo que yo creo que ustedes ya saben, y es que una persona que está más estresada tiende a consumir más sustancias. Sabemos además que los receptores, ya sea D2 o D1, receptores de dopamina, van a tener un efecto diferencial en el tema de la adicción. En el caso del D2 se estimula la conducta adictiva, en el caso del D1 por sí solito la disminuye. Entonces el cuerpo al parecer también como que trata al máximo de balancear ese tema. Obviamente por eso es que una cosa es intentar dejar una adicción a los videojuegos o una adicción al juego, y otra cosa es intentar dejar una adicción al tema de heroína. En el caso de la heroína puede ser fatal, ¿sí? Porque hay un desbalance químico. En el caso del juego pues está ese desbalance, pero como todo es generado por el mismo cerebro, entonces es más fácil, entre comillas, poder manejar ese tema directamente. En el tema de... bueno, ya les había mencionado un par de estos días que el consumo prolongado de cualquier sustancia disminuye la disponibilidad del D2, por lo tanto se facilita el tema de la adicción. Y pues algunos ejemplos que les estaba mencionando, que no solamente en temas de drogas, sino también por ejemplo con el tema de alimento, el tema de adicción a internet, o en el caso de impulsividad como rasgo, y son personas que les cuesta mucho inhibirse y entonces se arriesgan a hacer un montón de cosas. Sabemos que polimorfismos de genes relacionados con dopamina tienen que ver con estilos de apegos distintos, y para mí esto me hace todo el sentido del mundo, porque en el momento, cuando yo tengo un vínculo con otra persona, ahí eso se me hace que esa persona en teoría haría que se me libere un montón de dopamina en el núcleo accumbens, pues si la quiero, y cierto, y es una persona que yo amo y quiero. Entonces tiene sentido que si hay una modificación en los genes que expresan la parte de dopamina, también cambie la manera como se da ese estilo de apego con esa persona. Entonces por eso ahí estamos mencionando que cambios de genes de dopamina pueden tener cambios en la manera como se establecen vínculos con las personas, y por supuesto eso va de la manita con el tema de pareja, ¿no? Entonces cambios en temas de dopamina pueden generar modificaciones en la parte de relaciones de pareja. Y de hecho otra evidencia relacionada con este tema es que hay una tolerancia cruzada entre el vínculo de la pareja y las anfetaminas. En otras palabras, usted puede amar un montón a alguien, una persona también lo puede amar un montón a usted, pero nunca va a ser tan potente como el efecto de una droga o una sustancia.
En esos casos, pues por eso es que vemos un montón de problemas de personas que son adictas y están saliendo de su adicción, se recuperan y también por eso es que rompen vínculos con parejas, o personas que dicen que su pareja dejó de amarlas o dejó de quererlas porque comenzó a consumir. Entonces, ahí básicamente estamos hablando de los mismos mecanismos que esto ya les mencioné, ¿no? Que los mecanismos que controlan el mantenimiento, los vínculos sociales y la adicción a las drogas son funcionales anatómicamente los mismos. Ya les mencioné esto y es que al parecer la parte del cerebro encargada de la parte de pareja, la parte de refuerzo y demás y de vínculo, son las mismas relacionadas con el tema, las mismas que se afectan con el tema de consumo de drogas. Por eso es que también va de la mano y vale la pena estudiar ambos al tiempo. En el caso de los opioides, que son otros neurotransmisores, sobre todo porque los opioides hay mucho mito relacionado con este tema de los opioides, sobre todo en el caso de las endorfinas, y entonces creen que hay un montón de cosas que generan endorfinas y que liberan endorfinas y demás, pero no hay mucha claridad de qué son las endorfinas. Las endorfinas, encefalinas y dinorfinas son neurotransmisores, es lo mismo que serotonina, que dopamina y demás. Lo que pasa es que tienen un sistema un poco distinto y tienen como receptores el MOR, el DOR y el COR. Estos son los neurotransmisores y estos son los receptores. Y funcionan un montón en la parte del sistema de recompensa. No solamente está en el núcleo accumbens, sino también están estos señores que tienen que ver con el tema de comida, agua, sexo, autoestimulación intracraneal y demás, que se sabe que genera esa liberación de estos ligandos, de este tema de los opioides directamente como las endorfinas y demás. Sabemos que el MOR y el DOR tienen que ver con la motivación y el afecto positivo, ¿cierto? Pero como el cuerpo siempre está contrabalanceando y siempre tiende a balancear, tenemos entonces que si el MOR y el DOR tienen que ver con el afecto positivo, el COR tiene que ver con la aversión, con el afecto negativo, con sentirme mal, con sentirme incómodo. Sabemos que ratones que no tienen el gen MOR, este de acá, ¿cierto? Y no desarrollan preferencias de lugar ni síntomas de abstinencia en respuesta a la morfina. En otras palabras, si yo modifico esto de acá, los animales que consumen, por ejemplo, morfina, no tienen preferencia de lugar y no muestran síntomas de abstinencia cuando yo retiro la sustancia, ¿no? Entonces eso me indica que estos tres señores, específicamente el MOR, tiene un montón que ver con la parte de abstinencia. Tal cual, durante la abstinencia hay upregulation, es decir, que aumenta la cantidad de receptores y consecuentes activación del COR contribuyen al efecto negativo y recaídas. En otras palabras, lo que se plantea es que la modificación de este receptor es lo que genera la sensación de abstinencia en los consultantes. Entonces el COR se tiene como un tema de mantenimiento del consumo. Ahí eso a lo que se refiere es que el COR es lo que genera la sensación de abstinencia y por eso es que se genera esa sensación de malestar ahí. Humanos con el gen MOR, específicamente este gen de acá, ¿cierto? Y este es el gen en macacos, tienen un aprendizaje de refuerzo alterado y un mayor riesgo de dependencia al alcohol. ¿Y eso por qué es relevante? Porque ese mismo gen tiene que ver en la manera como se establecen vínculos de pareja. Entonces es muy usual que la persona que tenga problemas de sustancias, tenga problemas de alcohol, también tenga problemas de pareja. Es por eso que muchas veces cuando estoy hablando con mis consultantes y ellos tienen problemas de sustancias, yo les pregunto cómo está en el tema de pareja y usualmente me encuentro con que tienen problemas. Usualmente que tienen problemas de consumo de sustancias, también tienen problemas en el tema de pareja. Entonces, por este tema de este gen es que vale la pena preguntarse. Ahora, tengan en cuenta esto, y es que este gen del que les estoy hablando, pues favorece que se establezca el vínculo, pero eso no quiere decir de que sean felices. ¿Qué quiere decir esto? Una persona con variaciones en este gen tiene vulnerabilidad para tener problemas de alcohol y al mismo tiempo tiene una mayor tendencia a establecer relaciones comprometidas a largo plazo. Pero no quiere decir que la persona sea feliz en esa relación, ¿sí? La persona, hemos dicho, se casa más rápido, pero no quiere decir que tenga un matrimonio feliz. Por eso también es igual de importante también evaluar tanto el tema de consumo como el tema de pareja, porque sabemos que todo este tema de estos genes y estos polimorfismos y demás incrementan todo este tema. Hay una mayor sensibilidad al rechazo social, hay un estilo de apego alterado, la persona tiende a ser más dependiente, tiende a establecer relaciones comprometidas más rápido, tiende a involucrarse más rápidamente en relaciones afectivas, ¿sí? Y eso tiene que ver también con esto que se ha visto en macacos, que es exactamente lo mismo. Entonces también para que nuevamente vean ese paralelismo entre el tema de pareja y el tema de consumo de sustancias. Obviamente tampoco es de sorprenderse, ¿cierto? Que si el MOR tiene que ver con el afecto positivo, pues esté donde estén los receptores D2 de dopamina, que esto lo hablamos hace un rato,
y que el core, que tiene que ver con el tema del síndrome de abstinencia, esté donde se encuentra el D1, que tiene que ver con la aversión y agresión selectiva. Todo esto está relacionado. El MOR con la dopamina, el MOR con el receptor D2 de la dopamina, el core con el D1 de la dopamina. Y eso tiene que ver también con temas de pareja, con, por ejemplo, el tema de rechazar posibles parejas y tratar de tener una sola relación. El tema también del afecto positivo y lo que me genera a mí tener una pareja y que me genere ese efecto positivo. Por otro lado, también tenemos la CRF, la hormona de liberación de corticotropina. Ese CRF, no sé si ustedes recuerdan, pero eso lo vimos hace un rato, hace un par de clases, ¿cierto? Donde hablamos de la parte genética de la depresión y la ansiedad. Ahí nos encontramos que el CRF tiene un papel también en el eje HPA y la genética del CRF tiene que ver también con toda esta parte del síndrome de abstinencia y demás. Entonces, sabemos que el CRF al parecer es lo que genera la sintomatología fisiológica relacionada con el síndrome de abstinencia. Y pues no es de sorprenderse entonces que el CRF también tenga un papel en la parte de la ruptura de pareja, que al parecer tenga que ver con ese malestar también cuando se siente esa sensación de malestar durante la ruptura, ¿no? Entonces, por eso vamos a tener también el CRF en la abstinencia. Para corroborar este tema de lo de la pareja, pues básicamente se hizo un estudio con ratones de pradera. Los ratones de pradera son ratones que tienen parejas vitalicias. Eso lo que quiere decir es que cuando tienen una pareja se quedan con esa pareja para toda la vida. Y cuando se termina la relación se termina el vínculo, no sé, la pareja se muere o algo así, entonces ese ratón entra en depresión y tiende a aislarse, quedarse solo y muchas veces también se muere después de que fallece la ratoncita. Entonces, lo que se hizo es que a estos personajes de ratones de la pradera se les hizo un tratamiento con el tema del CRF, un antagonista de CRF, y se encontró que estos ratones donde se les disminuía esa cantidad de CRF no tenían no guardaban el duelo, o sea, después de eso intentaban tener otras parejas a pesar de que son ratones vitalicios. Entonces, al parecer, este tema nuevamente, el CRF, tiene un papel importantísimo en la ruptura de pareja y cómo es que se maneja el tema directamente con la pareja. Ya lo mencioné esto, que el CRF media la relación entre pérdida social y depresión. Al parecer el aumento del CRF motiva a estar con la pareja y tiene que ver con la abstinencia y demás. Entonces, en términos de adquisición, ¿cómo es que se adquiere el problema de adicción? Tenemos estos elementos acá que nos pueden generar, que tienen que ver en la manera como uno adquiere un problema de dependencia de drogas. Tenemos la dopamina, que ya lo mencioné, que tiene que ver con todo el tema de núcleo accumbens y demás. Tenemos los opioides, que son también endorfinas y encefalinas y demás. Y tenemos el factor liberador de corticotropina, que genera estrés cuando uno deja de consumir la sustancia, ¿cierto? Y la oxitocina, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del vínculo de pareja y tiene que ver con la tolerancia de algunas sustancias. En específico, por ejemplo, creo que con éxtasis tiende a relacionarse el tema de la oxitocina. Pero entonces se mantiene, por supuesto, por el receptor D1 y D2 del tema de dopamina. Se mantiene también por el tema del bloqueo de los opioides o de las endorfinas y endorfinas. Se mantiene también por el factor liberador de corticotropina, porque se afecta a eso directamente. Y se mantiene también por la oxitocina, ¿cierto? Y es que el receptor de oxitocina también inhibe el mantenimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que la oxitocina tiene que ver en el tema de pareja, pero que si yo cambio temas de oxitocina, puede generar cambios también en el tema de consumir o no consumir una sustancia. En términos de tratamiento que vamos a tener, pues bueno, vamos a comenzar con estas preguntas. Vamos a comenzar con estas preguntas en particular. ¿Cuál es la droga con la que es más fácil volverse adicto y cuál es la droga que es más difícil de dejar? Denme un momento, voy a tomar algo y bueno. Bueno, entonces, ¿cuál droga creen ustedes que es la que es más fácil volverse adicto? ¿Y cuál es la droga que creen ustedes que es más fácil de dejar? A la droga que es más fácil volverse adicto es la heroína, porque con una sola dosis, ya por eso esa sustancia es tan peligrosa, con una sola dosis ya genera efectos de abstinencia y demás, entonces por eso es que es la más fácil de volverse adicto. Y la más difícil de dejar uno pensaría que es el bazuco, que es la cocaína, que es la misma heroína y demás, pero no, la droga más difícil de dejar es la nicotina, es el cigarrillo.
Les voy a mostrar una gráfica donde nos muestra el porcentaje de recaídas que tienen las personas en diferentes sustancias. Entonces, por ejemplo, en el caso, el más alto tenemos la nicotina con un 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las personas, todas, el 100% de las personas que intentan dejar de consumir cigarrillo tienen recaídas. No quiere decir que no lo puedan lograr, pero usualmente lo logran después de 2, 3 o 4 recaídas. Por eso es que es la más difícil de dejar. Le sigue el tema de la metanfetamina, sigue el crack, que es el mismo bazuco, sigue la crystal meth, el Valium o el diazepam, las cualudas que ya no se venden, el seconal o secobarbital, el alcohol, la heroína. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la marihuana tiene solamente un 20% y es mucho menos peligrosa, o por lo menos, más o menos peligrosa no. Lo que me refiero es que es mucho más fácil de dejar la marihuana o el éxtasis que el alcohol. El alcohol es mucho más, de hecho el alcohol es más difícil de dejarlo que el tema de la heroína, entonces para que se den idea, ¿no? Y aquí la cafeína, a los que les gusta el tintico, también la cafeína tiene básicamente un 70% de recaída y es más difícil dejar el tinto que el LSD, ¿cierto? O la marihuana. Entonces ahí para que ustedes tengan en cuenta que porque una droga sea ilegal no quiere decir que sea más difícil dejarla ir o no, sino que lo que pasa es que hay momentos en los que gente que consume sustancias duras una persona puede generar más estragos que otras que consuman, por ejemplo, cafeína. Entonces ahí es donde comenzamos a tener en cuenta no solamente el tema neurobiológico, sino también el costo cultural o económico de una adicción. En términos de tratamientos, vamos a tener un par de tratamientos biológicos que, por ejemplo, tenemos una sustitución por agonista en el caso de la metadona, y es que las personas que sean adictas a la heroína no les puede uno quitar la heroína directamente porque se pueden morir del síndrome de abstinencia, y en esos casos lo que hace uno es que les reemplaza la heroína por metadona. La metadona no genera el mismo efecto que la heroína, ¿cierto? Pero bloquea y evita que la persona tenga sobredosis y tenga problemas por el tema de heroína. Obviamente, pues el problema de esto es que la persona queda adicta a la metadona toda la vida y pues que, pues sí, ya no consume heroína, pero pues tendrá que tomar metadona toda la vida y también sigue siendo peligrosa. En el caso también, por ejemplo, del reemplazo nicotínico, es decir, los parches o los chicles o las gomas de mascar, en el caso de personas que fuman cigarrillo y utilizan estas sustancias para controlar el consumo, también se está hablando de una sustitución agonista donde se genera una sensación similar a la de la droga, pero sin el efecto secundario más potente. Otro es el tratamiento antagonista. Entonces, básicamente lo que se refiere a eso es que bloquea el efecto del medicamento de la droga. Entonces, por ejemplo, en el caso de la naltrexona, a la persona se le da la naltrexona y cuando consume opioides no es efectivo el opioide, ¿sí? Entonces, ahí también pues, estamos hablando de que neutraliza el efecto, pero el problema está en que la persona, si neutraliza el efecto, entonces lo que va a hacer es intentar consumir más a ver si genera más efecto y bueno, puede generar más problemas que soluciones. Y el tratamiento aversivo, ¿no? Que es que, por ejemplo, la persona que consume disulfram o nitrato de plata, disulfram para el alcohol y el nitrato de plata para los fumadores. Estas sustancias por sí solas no generan ningún problema. Si yo me tomo un disulfram, no pasa nada. Pero si me tomo el disulfram y además de eso ingiero alcohol, entonces me va a comenzar a sentir muy mal, es un tratamiento aversivo, me siento horrible. Entonces la idea es que la persona se condicione y que la persona no consuma esa sustancia porque está tomando el disulfram y si toma el alcohol lo va a hacer sentir enfermo muy rápido, muy rápidamente. Entonces, ninguno de estos tratamientos, ninguno de los de acá es efectivo por sí solo. Siempre todos tienen que ir acompañados por tratamientos psicológicos o por psicoterapia porque no es suficiente, ¿cierto? No es suficiente con ese tratamiento. Tenemos tratamientos psicosociales, el tema de la hospitalización y sobre todo ahorita que tenemos tantas fundaciones y demás con consumidores y pues al parecer no tenemos mucha evidencia que corrobore que llevarse una persona a una fundación por allá en Girardot o en Melgar y encerrarlo durante 3 semanas tiende a funcionar más que un hospital día. El hospital día es que la persona vaya todos los días al hospital, pero no duerma en el hospital, sino que se quede en la noche en su casa, pues se tiene el mismo efecto. Y pues la diferencia está en que la hospitalización todo el tiempo pues es mucho más costosa que una hospitalización día. Entonces hay que mirar porque realmente en términos de evidencia no se demuestra más efectividad porque una persona esté encerrada y aislada del mundo durante un par de semanas que una persona que vaya a un hospital todos los días a pasar la mayor parte de su día allá. El tema de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos y demás, todas las variaciones de modelo de 12 pasos,
Pues el problema está en que como son anónimos no tenemos mucha evidencia de eso, entonces al parecer no muestra demasiada evidencia, no muestra demasiada efectividad. Y al parecer funciona en personas que estén más bien motivadas, personas que quieran ir al programa, que quieran estar en el programa, como que funciona más para ellos. Y aquí hay un tratamiento bastante polémico que es el del uso controlado. Esto se utiliza principalmente para drogas suaves, como por ejemplo el alcohol, la marihuana y en algunos casos el cigarrillo. Y es que no se le apunta a la abstinencia total, como en el caso, por ejemplo, de los alcohólicos anónimos, donde se le apunta a que la persona deje de consumir toda la sustancia todo el tiempo. Aquí lo que se apunta en el uso controlado es algo digamos, es lo que pasa más cotidianamente con nosotros. Por ejemplo, cuando usted está en Navidad y se toma unos tragos, o cuando usted está con unos amigos y toma unos tragos y pues se tomó 2 o 3 cervezas y ya está. La idea es que la persona aprenda a consumir de manera controlada y eso es muchas veces mucho más difícil que apuntarle a la abstinencia completa. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, se le apunta a la persona a que tenga un consumo controlado del alcohol. ¿En qué casos no se utiliza? Por ejemplo, si la persona tiene ya un problema de cirrosis grave por el tema del alcohol, pues obviamente ya no se promueve un tema de consumo controlado. Se trata de una persona que al parecer está tomando bastante y quiere dejar de tomar o ser más cuidadoso mientras está tomando la sustancia, ¿no? También tenemos tratamiento por componentes, hay tratamientos aversivos como el tema de choques y demás que realmente no me gustan y no tienen mucho efecto. La sensibilización encubierta, y es que la persona se imagine las consecuencias o se imagine en ciertas situaciones donde está en la inmunda, que la persona se imagine que está en el Bronx o se imagine que llegó su familia a su casa y lo vio inyectándose la heroína o consumiendo cocaína. Bueno, hacer como una especie de exposición en la imaginación donde la persona se sensibilice a las consecuencias de su consumo. El manejo de contingencias, el tema de la economía de fichas, tiende a funcionar sobre todo en hospitales o en fundaciones donde existan estas personas que tengan problemas de adicción. Esa economía de fichas tiende a funcionar bien. El tema comunitario, también hay comunidades de consumo, algunas funcionan bien, otras no tanto, pero si se hacen de esta manera tienden a funcionar bien, donde una persona significativa como un padrino acompaña a la persona, se le enseña el modelo de análisis funcional al paciente para que sepa cuáles son los antecedentes que disparan sus ganas de consumo y las consecuencias que mantienen el tema de consumo, y el incremento de actividades recreativas, ¿no? También que la persona a través de un tema casi de activación conductual, la persona pueda ir reemplazando el tema de consumo con otras actividades, porque no es suficiente con decirle que no consuma, sino también hay que pedirle también que se involucre en otras actividades que puedan ser funcionales para ellos. Tenemos el tema de prevención de recaídas y pues básicamente lo que plantea este modelo, que la intención no es explicarlo completamente acá, sino darles unas ideas en general, es que la prevención de recaídas, como su nombre lo indica, entiende que la recaída es natural, que va a pasar, ¿cierto? Como el tema del cigarrillo, sino que la idea es darle herramientas al paciente y entrenarlo en cómo manejar la recaída para que no se vuelva algo mucho más grande, para que no se vuelva algo mucho más complicado, para que no termine siendo un tema donde la persona se pierde, termine en el Bronx, sino que pueda recuperarse de esa recaída, ¿cierto? Entonces, se hablan de análisis funcionales, se hablan de estrategias de afrontamiento, se corrigen los errores cognitivos y pues básicamente ya lo que estamos hablando acá y es que una recaída no se entiende como que ya se perdió todo el avance, sino como una oportunidad para desarrollar más habilidades y para aprender más cosas. Y por último, pues DBT es una estrategia que ha comenzado a demostrar efectividad para este tipo de consultantes. Entonces se entiende una aproximación dialéctica de la abstinencia y es que la persona quiera consumir pero no quiera consumir, es decir, quiera consumir porque es rico y porque le quita el malestar y demás, pero también no quiera consumir porque le genera muchos efectos negativos, porque le genera problemas para su vida. Entonces va a tener tanto ganas de consumir como ganas de no consumir, ¿sí? Entonces la idea es ir balanceando esas dos cosas. El compromiso es dejar de consumir, aquí sí se le apunta a la abstinencia completa. La idea es quemar puentes y esa expresión de quemar puentes a lo que se refiere es a que la persona rompa vínculos sociales y demás que le favorecen el tema de consumo. Es muy usual que una persona con problemas, no sé, de alcohol tome usualmente con los mismos amigos en la misma tienda de la esquina la misma cantidad de trago. La idea es que rompa la amistad con ellos, o un consumidor de marihuana con los mismos amigos en el mismo parque consume la misma cantidad. La idea es que rompa la relación con ellos y queme esos puentes para que no vuelva a estar la relación. Pacientes mariposa, y esto a lo que me refiero es que son pacientes que van y vuelven a la terapia, están 2 o 3 semanas en terapia y después se desaparecen y después vuelven a llegar. Entonces
En ese caso la idea es hacer un plan de coping ahead o de afrontamiento por si se pierde, es decir, si la persona, digamos, no sé, de pronto la persona, usted le tenía la consulta para el viernes, la persona no llegó el viernes, se perdió esta persona como por una, no sé, por varios días, y usted sepa, por ejemplo, qué hacer si la persona se pierde en el consumo. Gente que termina en el Bronx, gente que termina metido en otra ciudad, que, no sé, se va caminando de aquí hasta Villa de Leyva, y allá en Villa de Leyva se mete en una vaina de acampar y se pone a consumir hongos, bueno, qué sé yo. La idea es que uno como terapeuta sepa qué hacer si la persona se pierde en el consumo y tener herramientas para afrontar eso. Y se hace jerarquía de conductas problema, que tiene que ver con, en vez de, digamos, acuérdense que DBT se trabajaba principalmente para el tema de suicidio y autolesión, aquí se hace también la misma jerarquía, pero en vez de suicidio y autolesión, bueno, suicidio puede pasar, pero se balancea en términos de qué conductas se van a trabajar primero, si temas de consumo, temas de suicidio o ideación suicida, o, bueno, o el tema de adicción. Y pues básicamente el plan de crisis que en DBT se utiliza para disminuir las ganas de matarse o disminuir las ganas de autolesionarse, en este caso se utiliza el plan de crisis para controlar las ansias del consumo de drogas. Entonces, eso fue nuestro tema de consumo de sustancias. Obviamente sé que hablé muy rápido y mucho contenido. Tómense el tiempo, véanse el video paso a paso, miren diferentes apartados y por favor si tienen alguna duda o pregunta, hágala en el foro. El foro es una buena manera de comunicarnos. Yo trataré de contestarles el mismo día, donde ustedes hacen la pregunta en el foro y yo les contesto ahí por si hay alguna cosa adicional. ¿Listo? Chicos, espero que estén muy bien, que estén seguros durante este periodo de cuarentena. Chao.